orar al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Soberano Señor, solo tú, Señor, puedes dar el crecimiento. Nosotros podemos predicar, regar, pero solo tú puedes dar el crecimiento. Solo tú, Señor, solo tu Espíritu Santo, esa Santa Trinidad, solo el Espíritu Santo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Señor, en el nombre de Jesús, ya lo hemos comprobado. Nosotros somos siervos inútiles, pero tu palabra es poderosa. Amén. Bueno, hermanos, hoy hemos tomado este mes para compartir. ¿Qué tema hemos estado compartiendo, hermanos? El mes de la familia. No me estoy dirigiendo a un texto específico, sino estoy compartiendo un mensaje temático. Y estoy compartiendo, hermanos, sobre la familia, y principalmente nos hemos enfocado en la adoración familiar. En la adoración familiar. La familia está siendo atacada, por si ustedes no se han dado cuenta. La familia desde un inicio ha sido atacada desde Génesis. Y la familia debe de estar bien fundamentada en la palabra de Dios. Muchos de estos temas de los cuales yo estoy compartiendo son temas puritanos, de las familias puritanos, de los hijos de la Reforma, que con su vida y su obediencia a la palabra incendiaron Inglaterra. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que es la adoración familiar. Y la pregunta que nos vamos a hacer en estos momentos es: ¿qué debemos de hacer para recobrar la misión bíblica de la familia? La misión bíblica de la familia. ¿Qué debemos de hacer para centrar a la familia en la palabra de Dios? Lo que debemos de hacer, nuestra parte, es restaurar la adoración que está caída. ¿Restaurar qué, hermanos? La adoración que está caída. Si esperamos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer es restaurar su adoración. Fue lo que el profeta Elías hizo cuando todo Israel se había alejado de Dios e ido en pos de Baal. Hubo un periodo de la historia que Israel se alejó completamente de Dios, se fue tras los dioses paganos, mayormente Baal. Y Elías, cuando todo Israel se había alejado de Dios e ido en pos de Baal, un pueblo idólatra, desunido, dividido, alejado, Elías hizo algo. Y eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Mire lo que hizo Elías. Y también es lo que usted y yo debemos de hacer para recobrar y restaurar la misión bíblica, para que nuestras familias no sean mundanas, para que nuestras familias no sean como, hermanos, como el mundo. No hay diferencia. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo:
acercaos a mí. Elías representa a Cristo, a Dios ahí. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. ¿Qué arregló, hermano? El altar de Jehová. El lugar de adoración que había sido botado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová, hermanos? Arruinado. Ya no se invocaba a Dios en Israel. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Así que lo que debemos de hacer para recobrar la misión bíblica de la iglesia es que, hermanos, a ver si se acuerdan, restaurar ¿qué? La adoración. ¿Qué es lo que las familias frecuentemente hacemos en nuestra desesperación? ¿Qué es lo que frecuentemente las familias hacemos en nuestra desesperación? Nosotros muchas veces nos empeñamos en corregir el problema. ¿En qué, hermanos? Corregir los problemas. Ay, viera cuánto problema tengo con estos hipotes. Bien, son terribles. Vamos a corregirlos. Frecuentemente eso es lo que hacemos. Frecuentemente la gente trata de corregir los problemas de su familia por medio de cambios superficiales, en áreas importantes. Pero mientras no se trate con la adoración, pero mientras no se trate con la ¿qué? Con un arrepentimiento, de decir, hemos abandonado a Dios como familia. Ya los devocionales, las oraciones llenas de arrepentimiento, ya eso ya no es nuestra manera, nuestra cultura en la casa. Mientras no se trate con la adoración, estas personas serán semejantes a los hombres de Judá, según lo dice Jeremías 6:14. Israel así hizo. En vez de tratar con lo fundamental, tratamos con lo superficial. Y dice, curaban por encima la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz, paz. ¿Cómo curaban la herida? Con liviandad, o sea, por encimita, pues. Muchos de los males en la vida familiar se pueden atribuir al abandono de la adoración familiar. Muchos de los males de la familia se pueden atribuir a ¿qué, hermanos? Al abandono de la adoración familiar. Por ejemplo, existen los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos, hermano? Fíjese, los primeros 4 tratan de nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Dios sabía que si el pueblo de Israel tenía una buena relación con Él, los demás 6 mandamientos no había problema. Entonces, los primeros 4 mandamientos trataban de la relación con Dios, de la adoración. Los otros 6 trataban de nuestra relación con los demás, la relación con nuestros prójimos.
Entonces, pero a veces se comete el error de querer nosotros arreglar las cosas entre nosotros y no arreglamos las cosas ¿con quién? Con Dios. Vamos a dar un repaso. ¿De qué tratan los primeros 4 mandamientos, hermanos? De la adoración con Dios, de nuestra relación con Dios. Si la familia está con todos los problemas, con todas las dificultades, pero la familia se está reuniendo y está procurando llevar a los pequeños, reunirnos, y la familia está levantando ese altar familiar, esa adoración de decirle: Señor, te hemos abandonado, perdona, nos hemos mundanalizado, Señor, no son los afanes, es nuestra falta de conocimiento, no son los afanes, es nuestra falta de conocer las prioridades. Señor, restáuranos como familia. Hay muchas cosas que no podemos solucionar, pero vamos a leer tu palabra. Háblanos, Señor. Que tu palabra haga lo que nosotros no podemos hacer, Señor. De eso se trata los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 van a venir por añadidura, ¿verdad? Si los 4 primeros están descuidados, los otros 3 no funcionan. Los otros 6 no funcionan bien. Hasta ahorita, ¿qué ha captado usted, Salvador López? ¿Qué usted se lleva de lo que... Una frase sencilla, Salvador. Amén. ¿Qué se lleva usted, hermano Cruz? ¿Qué se lleva usted, Miguel Romero? ¿Qué te llevas tú, Carlos? Gracias. Seguimos, porque somos una familia. Yo quiero saber si vamos captando. Amén, hermanos. Y sé que cada uno de nosotros. Pero lo lindo sería que en la próxima pregunta que les haga es: ¿qué va a hacer usted? ¿Qué decisiones va a tomar hoy? Porque a eso venimos, hermano. A propósito, ahí está la librería afuera, esperándoles con libros al costo para libros de la familia. Hermanos, ¿se encuentra en la Biblia la palabra adoración? Esa es una pregunta que yo hago. La palabra adoración familiar no se encuentra en la Biblia, pero esta práctica y los principios que la guían sí se pueden encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos visto familias que han sido transformadas de forma extraordinaria. Y esto ocurre cuando un hombre hace algo simple. Toma su Biblia para leerla en su familia. ¿Cuándo es que puede ocurrir la transformación de una familia, hermano? Cuando una mujer, no. Primeramente es cuando si no hay hombre ahí, un cabeza o no hay, entonces sí. Es cuando un hombre toma la Biblia y la lee. Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder
extraordinario. La palabra de Dios es eficaz, más eficaz que cualquier profesional de hoy en día. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Medite en cada palabra que ahí dice. No vamos a desarrollar todo, ni vamos a hacer un exégesis del pasaje, solo vamos a tocar algunos puntos. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Cuando usted se reúne como familia, ¿qué sucede ahí? En su hijo y en su hija y en usted mismo. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios, sí, ese es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero fíjese bien lo que nuestra hermana nos enseñaba el día de ayer. Lo primero es que es la palabra de Dios. ¿Qué es, hermano? Lo que usted va a leer es la palabra de Dios. No es la palabra de cualquiera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Produce un gran efecto. Es eficiente la palabra de Dios. Eso significa que es viva y produce grandes efectos. Es eficiente. Y ahí da una figura de lo que es la palabra de Dios. Nosotros conocemos el cuchillo y la espada. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, como una espada penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios trata con el alma. ¿Con qué trata la palabra de Dios? Los profesionales, psiquiatría, psicología, medicina, tratan con el cuerpo y nada más. ¿Oyó? ¿Se oyó eso, verdad? Y nada más. Pero con el alma trata la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan penetrante que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El contexto de este pasaje está en el 3:7 y 4:11. Y lo que da a entender es que la palabra expuso la falta de fe, la incredulidad que había en la generación en el desierto. La palabra penetró tanto que les advirtió del engaño del pecado. Entonces, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios discierne. ¿Qué hace la palabra, hermano? O sea, saca a luz el engaño del corazón. Hermanos, también dice el Salmo 19, miren los efectos de la palabra cuando usted la lee en su devocional familiar. 19:6, si no me equivoco. 7. La ley de Jehová, ¿cómo dice? Es perfecta. La ley de Jehová es. No cuestione la palabra de Dios, porque es la ley perfecta. Cuestione la constitución del Salvador, cuestione los decretos que saca la asamblea, cuestione cualquier cosa, aún lo que yo podría decir. Pero la palabra de Dios se acepta, se recibe, se obedece.
Es la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, restaura el alma. Es que yo no vine hoy porque me sentía desanimado, con mucho más razón hubiera venido. Es que estoy pasando un tiempo difícil y quiero resolverlo quedándome en casa. ¡No! La televisión no va a resolver eso. El celular no va a resolver eso, porque eso es lo que se queda haciendo. Es la palabra de Dios. Convierte el alma, la restaura, la consuela, la limpia, la purifica, la santifica. El testimonio de Jehová es fiel, es un testimonio de Dios que hace sabio al sencillo. ¿Que hace cómo? Sus niños no van a ser sencillos, van a ser sabios. Sus niños no van a decir como muchos mundanos, dice, es que yo soy una persona abierta. Pues yo no soy una persona abierta. Yo soy una persona abierta a todo lo que venga de este libro. La palabra de Dios nos limpia. Es que los hijos se aman, no hay que castigarlos. No, por eso hay que castigarlos con vara. Sí, 22:15, Proverbios. Es la ley de Jehová, es perfecta. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran. En medio de tus problemas, en medio de tus batallas, en medio de que un mosquito te quiere amedrentar y en base a la palabra tú ves la grandeza de Dios y tú dices, bueno, ¿y esto que me estoy ahogando? No es nada. ¿Y Dios es más grande que esto? Este hombre no tiene más poder de Dios que Dios. Este hombre va a hacer eso, pero si Dios se lo permite, porque la palabra nos orienta que Dios es soberano, gobierna todo, aún los pelos y los cabellos. La palabra alegra. ¿Qué hace la palabra? Alegra el corazón, ¿verdad? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos trae luz, nos trae cómo realmente hay que ver las cosas. Y eso, hermano, en los devocionales familiares es muy precioso, muy hermoso. Los que son matrimonios y no tienen hijos, ya estoy viendo a Daisy y a Jorge, reúnanse, porque ustedes son carne, necesitan la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye a nuestros hijos. No, es que papi, yo pienso que, ¿verdad? Podemos tener amistades inconversas. Yo pienso que no hay que ser tan estricto. Claro que podemos tener amistades inconversas, pero con el propósito de ganarlos. Y hay límites. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces la palabra de Dios orienta a la familia, la palabra de Dios trae luz, hace sabio al sencillo, es perfecta, es una ley que no podemos rebatir, tenemos que aceptarla y obedecerla. La familia debe de recobrar nuevamente la posición bíblica. Amén, hermanos. Cuando un hombre lleva a cabo esta obra con un corazón sincero, corazón sincero es, hemos estado en la vil calle. En buen salvadoreño, hemos estado en la vil calle. La televisión es la que es el centro de nuestra familia. Los medios son el centro de nuestra familia. No hay tal cosa como reunirnos para adorar.
Cuando un hombre se para, el resultado es siempre una vida transformada, una familia transformada. Además, por medio de esta acción, también se lleva la bandera de la autoridad de Cristo en el centro del hogar. Hermanos, una causa de decadencia de la fe cristiana en nuestro tiempo. ¿Por qué hay una decadencia? ¿Cuál es el motivo de la decadencia de la fe en las naciones? Comienza en la familia. Y una de las decadencias por las cuales no hay altar familiar es el corazón alejado de Dios. ¿El corazón cómo? Alejado de Dios. El corazón se ha vuelto idólatra, ama otras cosas. En las generalidades de la familia el problema está en el corazón alejado que no desea caminar humildemente con su Dios y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. La familia no está interesada en la santidad. Segunda de Corintios 7:1, mire lo que dice. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, esa es la parte de Dios. Dios nos da sus promesas. Dios ha prometido hacernos una iglesia santa y sin mancha. ¿Qué ha prometido Dios? Hacernos una iglesia santa y sin mancha. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, ahora viene la parte nuestra. Limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. Dios no ha llamado a las familias a ser prósperas económicamente. Eso es en segundo lugar o tercer lugar. Dios ha llamado a las familias a ser familias santas, parecidas a Cristo. No hay un deseo en las familias para cultivar y ejercitarse en todo amor y mansedumbre los unos hacia los otros. En el altar familiar se pueden confesar pecados. El padre puede confesar sus pecados a sus hijos y decir: hijo, yo no he sido tan manso este día. Les pido perdón. Esforzándonos cada día un poco por dirigir su conducta tal como se presenta en el Evangelio, de una forma adecuada. En la familia ha muerto la actitud del corazón. ¿Qué ha muerto? La actitud del corazón. De fomentar enérgicamente en los demás la práctica de la religión verdadera. Pero hay una causa principal, el por qué la decadencia de la fe cristiana en nuestra nación, y son los culpables, son los cabezas de familia. ¿Quiénes somos culpables? Los cabezas de familia. Los niños no tienen la culpa, somos nosotros. Porque Dios nos ha puesto para dirigir el barco a nosotros, no a los niños ni a los hijos, a nosotros. Somos nosotros los que vamos a poner la regla y decir: este barco va para allá, hijos. ¿Para dónde va el barco? Para allá, no para allá, para allá. Hay un capitán en este barco, no soy yo, es Jesucristo. Hay una guía de este barco,
su palabra. La vamos a leer todos los días. Vamos a leerla en nuestros devocionales. Vamos a leerla individualmente, pero la vamos a leer. Vamos a leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando terminemos de leerla, vamos a volver a leerla todos los días de nuestra vida, porque son mandamientos que Dios ha dado. Porque de esa manera el barco se va a mantener con una buena dirección. Amén, hermanos. Hay un hermano que se llamaba Arthur W. Pink, 1886, y él habla sobre el culto familiar. Y aquí estoy repasando. Él da ejemplo de hombres santos que Dios ha dejado en la Biblia para que nos desafíen. Uno de los primeros ejemplos es Abraham. Génesis 18 dice: porque yo lo he conocido, dice Dios a Abraham, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Usted es encargado de decirle a sus hijos: vamos a andar en el camino de la verdad, no vamos a andar en el camino de la mentira, vamos a andar en el camino de la verdad. Entonces, como iglesia, vamos a estar unidos en no orar para que le vaya bien al que se fue para los Estados Unidos de mojado. Vamos a orar para que si pasa o se regresa, que haya arrepentimiento. Amén, hermanos. Y sé que es doloroso, pero porque vamos a andar conforme a la palabra de Dios. Hermano, es que vamos a hacer esto. No es tan legal, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que andar en la legalidad porque su palabra es recta. Josué fue otro que dijo, Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo Josué, hermano? Pero yo y mi casa, yo no voy a dejar a mi esposa, no voy a dejar a mis hijos a andar como este mundo, en la idolatría de este mundo. Y la manera de andar en los caminos del Señor es reunirnos. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a santificarnos. Vamos a hacer un barco con una dirección, y es glorificar a Dios. Un barco con una sola dirección. ¿Cuál es la dirección? Glorificar a Dios. Eso dijo Josué, el piadoso Josué. El piadoso David dice en 2 Samuel 6:20: también cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo y gratitud, después de cumplir sus obligaciones públicas, volvió para bendecir su casa. ¿Volvió para qué, dice? Qué lindo es el hombre que se reúne con su esposa y sus hijos y dice: Señor, yo bendigo esta casa. Señor, bendigo a mis hijos, bendigo a mi niño. El piadoso Job capítulo 1, versículo 5: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del cómbite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué hacía Job, hermano? Enviaba y los santificaba. En ese tiempo Job no tenía un pergamino para leer. Él los santificaba por medio de la oración. Ahora nosotros podemos santificar a nuestros hijos por medio de la lectura de la palabra, porque dice Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, queridos jóvenes y queridos adultos, antes de leer la palabra, dígale: Señor, que cuando
que cuando yo lea este capítulo, tú me santifiques, que no solo me aprenda la historia, no, que la palabra confronte pecados que están ocultos en mí. Que la palabra me limpie, me santifique, me haga parecido a Cristo. Lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía una vez a la semana, una vez al mes. Así dice ahí, hermano. Todos los días. Qué radical, hermano. Qué puritano era ese Job. Qué hermoso, hermano. Eso ha sido escrito para nuestro ejemplo. Qué lindo que usted le pueda decir a su hijo, hijo, todos los días estás en mi corazón. Yo oro por que su hijo sepa. Cuando usted se muera, mi padre oraba todos los días por mí. Qué lindo. Mi padre se arrodillaba, lloraba por mí. Que usted y yo podamos dejarle ese legado a nuestros hijos. Salva, oh Jehová, dice el Salmo 12, porque se acabaron los piadosos. ¿Cómo dice el Salmo, hermano? Señor, estamos en gran decadencia, se acabaron los piadosos. Pero es para decir, no, Señor, yo quiero que me levantes a mí como un sacerdote, como un pastor, como un profeta de mi casa, para santificar mi casa, para leer en mi casa y para dejar un legado impregnado en mis hijos, de que aquí en esta casa Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel fue un niño instruido en la Torá, en los mandamientos, en el Pentateuco. Daniel fue instruido. Y cuando fue a Babilonia, Daniel siguió este mismo santo patrón, de tal manera que los enemigos no hallaron de dónde poderle derribar, sino en relación a su Dios. Los enemigos dijeron, si hay algo que Daniel hace, es que es devoto a Dios. Y ahí es donde nosotros podemos agarrarlo. Y dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y ahora ya no en secreto, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuánto dice? 3 veces al día. Qué hermoso que nuestros hijos, pero de verdad, hermano, no de verdad, nos puedan ver de rodillas. Mi papá está orando. Mi papá está orando. Mi mamá está orando. ¿Qué está haciendo mi mamá? Orando. Se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Ya era una vida en él. Hay terribles amenazas contra los que descuidan este deber. Yo quiero que usted sepa, y yo también, que hay terribles amenazas contra los que descuidan este deber de invocar a Dios como familia. Jeremías 10:25, mire lo que dice. Ahí hace diferencia entre 2 pueblos, unos que son paganos, que no conocen a Dios, pero otros que sí lo conocen, pero no le invocan.
Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que, ¿qué dice? Que no invocan tu nombre. Dice un teólogo que tremendamente serio es saber que la familia que no oran son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. Esto nos sorprende, pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. ¿Y no es esto causa de vergüenza para que los cristianos profesantes? Observe también que Jeremías 10:25 registra imprecaciones terribles sobre ambas. Por igual, derrama tu enojo sobre. No basta que oremos como individuos en nuestra cámara, se requiere que también honremos e invoquemos a Dios en nuestra familia. Y dice un puritano, por lo menos dice, 2 veces cada día como mínimo. Un puritano. Salmo 55:17. Mire qué hermoso mire qué hermoso ese pasaje. 55:17. Tarde y mañana. ¿Y qué otra vez dice? Y a mediodía oraré y clamaré. Y si Daniel era así. ¿Cuántas veces se arrodillaba Daniel, hermano? Si Daniel era así. Literal, ¿verdad? ¿Qué hay con los afanes diarios? Porque hay mucho afán. Dice un puritano, no debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse. ¿Supeditarse qué es, hermano? Ajustarse. La cabeza de hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ninguna circunstancia ha de omitirse el culto familiar si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia. Entonces, reúnanse, dice este hombre, sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. Y dice 1 Samuel 2:30, honraré a todos los que me honren. ¿Qué dice Samuel, hermano? Honraré a todos los que me honren. ¿Cómo es comparada la familia sin oración? ¿Cómo es comparada la familia que no celebra su devocional? Que no buscan al Señor juntos, que viven como mundanos. Un antiguo escritor dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo. ¿Cómo es una familia sin oración, hermano? Una casa sin techo. Abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad de nuestro Señor. La excusa para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. Y dice, ¿de qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia, que no teníamos tiempo, ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Y dice, cuanto más urgentes y demasiados
sean nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Y entonces, hermanos, ¿cuáles son los beneficios del culto familiar? Hay grandes beneficios. Las primeras impresiones en los pequeñitos. ¿Qué dirán los niños de Julie cuando vayan creciendo y ella los vaya formando en el devocional familiar? ¿Qué impresiones tendrán ellos cuando sean hombres grandes, Julie? Los beneficios del culto familiar: impregnamos a los niños a que sean piadosos también en sus hogares. Evita el pecado, porque cuando nos reunimos la palabra sale, el consejo sale, y eso detiene al pecado. Maravilla el alma, los niños se maravillan de Dios en el culto familiar. Los niños van a aprender a medida vayan creciendo en la devoción personal. Y lo otro es que nuestros niños son del presente, pero también son más del futuro. Fomenta la fe para el futuro, para ellos. El culto familiar fomenta a los hijos a ser hombres y mujeres de fe, que desde temprana edad y cuando sean grandes pondrán su confianza en Dios. ¿Qué va a pasar cuando sean grandes, hermanos? Van a poner su confianza en Dios. Mire qué precioso el Salmo 78, 5 y 7. Mire qué precioso este Salmo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. La generación venidera son ellos. Los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que, ¿qué, hermanos? A fin de que, ¿qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La esperanza es que cuando en los hogares se fomenta esto, en los hogares se fomentan las peticiones, en los hogares se oran por las peticiones. Un día yo me puse a escuchar a las Madres Unidas para orar. Yo quedé impactado, que como cada petición ella delante de Dios, yo dije, ¿qué dirá el Señor cuando oye esta? Yo fui impregnado, hermano, yo soy adulto ya. Hermanos, no solo debemos de orar individualmente, sino corporalmente. ¿Qué acabo de decir, hermano? Porque la oración corporal es bendecida por Dios. Mateo 18, 19, aunque se refiere en el contexto a la disciplina de la iglesia, pero hay un principio aquí. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está, ¿dónde dice? En los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Muchos han encontrado en el culto familiar aquella ayuda y comunión con Dios que anhelaban y que no habían logrado en la oración privada. El predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente:
Y al final me puede preparar Primera de Juan 5:14, por favor, en la pantalla. Dijo Charles Spurgeon: deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica. Un avivamiento de la religión, ¿qué dice? Doméstica. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no le enseñan su evangelio a sus hijos? Charles Spurgeon. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. Pónganme el verso ese. Yo les quiero hacer una pregunta, incluyéndome yo. ¿Usted cree que si con convicción, con todo el corazón, le decimos al Señor: perdona, Señor, perdona, gracias por descubrirme, pero quiero que pongas en mí una pasión permanente para, como Josué, yo y mi casa nos vamos a reunir para servir al Señor? ¿Ustedes creen que Dios oye esas oraciones? Vuelvo y repito. Si ahorita yo estoy en la vil calle, a cero, mundano, alejado, endurecido, enviciado, pero si le decimos: Señor, así es mi condición ahorita, pero quiero ser una familia piadosa, quiero que pongas en mí una pasión para ser un sacerdote, un pastor de mi hogar, y que en la familia pueda ser una familia bíblica. ¿Creen ustedes que Dios lo puede hacer, hermano? Sí, porque es su voluntad. ¿Qué dice ese versículo? Y esta es la confianza que tenemos. Debemos de confiar que si pedimos alguna cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Mientras preparan el coro, ¿a quién iré? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo invito a cada jovencita, si es nacida de nuevo, cada joven, cada adulto, si es nacido de nuevo, cada madre, cada padre, yo los invito a orar, sinceramente. Y quiero contarles una pequeña historia para animarles. Una vez yo asistí a una reunión de pastores. La reunión se trataba sobre el avivamiento en el corazón. Y el que dirigía nos dijo: vayan y lean allá, solos, por 1 hora, y oren. Y pregúntenle al Señor. Vayan y lean Apocalipsis capítulo 2. Y pregunten del 1 en adelante. Y pregúntenle al Señor: ¿cómo está mi primer amor contigo? Y pregúntenle al Señor, decía él,
¿cómo está mi primer amor del 1 al 10? Entonces, la mayoría fuimos a orar y ya más o menos teníamos la idea por dónde andábamos. Nos decía, el que menos decía, bueno, hay un 3. Otro decía un 6. Entonces nos reunimos y todos decíamos, bueno, un 3, un 6, un 4. Pero hubo un pastor ancianito que llorando dijo, yo le pregunté al Señor en oración, ¿cómo estaba mi primer amor? Del 1 al 10, dijo. Y miren, dijo él, el Señor me mostraba que la aguja estaba menos del 1. Pero no era jactancia de él. Del 1 estaba menos. Estaba en el 0. Y decía él llorando, y yo me vi, decía él, esa es mi condición, dice, pero cuando terminé de orar, dijo, la aguja se estaba moviendo. Cuando terminé de orar, decía el pastor muy humilde, y le dije, Señor, sí, ahí estoy yo al 0, pero cuando terminé de orar, la aguja se comenzó a mover. Qué lindo que fuéramos sinceros con el Señor y que vengamos a Él. Vengamos a Él. Y si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno orando a Dios, cada uno sincero con el Señor. Cada uno suplicando, preguntando al Señor, ¿cómo estoy? ¿De qué manera la palabra me ha hablado hoy? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy? Por la gracia de Dios, para la gloria de Dios y para beneficio de mis niños y de mi familia. ¿Qué piensan los hijos de mí? ¿Qué idea tienen de que soy un piadoso o un mundano? Ayúdanos, Señor. Nos llena de gozo saber que si algo pedimos, tenemos la confianza que si algo pedimos conforme a su voluntad, y sé que es tu voluntad, si algo pedimos, tú oyes, Señor.